En documentos, historias antiguas, siempre se relata acerca de una fuente capaz de dar vida, capaz de dar juventud, capaz de curarlo todo. Y pues bueno, después de tanto tiempo de que se relató, por primera vez podemos decir que ya la descubrimos, o más bien, que ya la tenemos. Hola, yo soy Mario Kirmin, bienvenido a este video, las bibliografías están en la descripción, no te automediques y sin más. Pues sí, la fuente se menciona en diversos documentos antiguos, como en el tercer libro de las historias de Heródoto, escrito en el siglo IV a.C. Hasta hay una película que se llama La Fuente de la Vida. Aunque no es lo mismo la fuente de la juventud que la fuente de vida, las dos convergen en que nos brindan salud, porque ¿qué es la juventud sin salud? En cuanto a las localizaciones, ya sabemos varios de ellas. Y sí, son de ellas, porque para entender esta parte hay que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que se necesita para que una fuente de vida o de juventud en realidad? Bueno, aparte de la salud. Pues solo eso, dar salud. Y para que sea real debería de ser agua. Agua con una cantidad enorme de sustancias que curen enfermedades, que las prevengan o que sirvan de tratamiento. Eso suena a los medicamentos. Entonces es más fácil de imaginarla, pues sería cualquier cuerpo de agua, sea río, lago, manantial, etc., con medicamentos, con medicina. Y si nos ponemos fifís, con medicamentos de patente, y no genéricos o simi. Aunque son lo mismo, pero pues ya, la gente. Pero bueno, estas aguas deberían de tener muchos medicamentos y de todo tipo para que tuvieran efecto. Y por fortuna, la sociedad actual desperdicia medicamentos a lo loco, a tal punto que llegan al agua y la contaminan. ¡Woo! Inclusive es tan sencillo, es tan fácil de tener esa agua contaminada que puedes llegar con tu taquero y decirle: oiga, ¿me da dos de gallo y una agüita de fuente de vida, por favor? La manera en que el agua se convierte en la poderosísima fuente de la vida, en que un lago puede convertirse en el preciado y codiciado elixir, es de dos maneras. Para prevenir enfermedades, lo típico, pues tomar medicina como tratamiento de enfermedades. Y porque en granjas se utilizan los medicamentos como suplemento alimenticio, porque para producir la cantidad insana de carne que se consume a nivel mundial, hay empresas que construyeron megagranjas, que obviamente son malas, pues agarran y meten muchos animalitos en espacios reducidos. En estas condiciones se generan enfermedades y mucho animalito muere. Para evitar que otros animalitos se enfermen, les dan medicamentos como suplemento alimenticio. De la ingesta de los medicamentos, una parte cumple con su objetivo de eliminar o luchar contra la enfermedad. Al residuo de esto se le llama metabolito. Y otra parte se queda tal cual dentro del organismo, así como entró, se sale. Y bueno, sea en metabolito o así como entró, la medicina se desecha en la orina, en el excremento o en cadáveres. Pero no importa cuál sea la manera en la cual se deseche la medicina o el metabolito. Siempre, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y en este caso, Roma es el agua. Y los caminos, pues son los caminos. Son los caminos. Anotación para el video. Recuerda poner esto como nota. Hay algunos metabolitos, los residuos de la medicina tras usarse en el cuerpo, que pueden llegar a ser igual de tóxicos que los metales pesados. El medicamento en el agua, ya que llega al agua, la convierte en la fuente de la vida. Su maravilloso mecanismo de acción empieza afectando a los seres vivos, pues los intoxica. Y lo peor de todo, genera las temibles y terribles superbacterias, que son organismos super resistentes a los medicamentos, generan nuevas enfermedades y conducen indudablemente a la expiración del individuo en este planeta. Los medicamentos en el agua se les considera como contaminante emergente, pues aún no se sabe qué tantos desastres causan, aparte de las superbacterias e intoxicar animales y plantas. Todo tiene un sentido, todo viene de algún lugar, como yo, que dice que vengo de mi mamá, porque eso es lo que me hacen pensar. Pero bueno, en el caso de los medicamentos provienen mayoritariamente de dos lugares, de los hospitales y de las megagranjas. Para estas últimas no solo son de vaquitas o puerquitos, sino que abarca desde la ganadería hasta la acuacultura, donde se crían los pececitos, camarones, langostas, etc. Estas dos fuentes son las principales, pues es donde se administran los medicamentos, como si fueran dulces. Paracetamol. Aparte de ser los lugares donde más se administran, también lo hacen constantemente, porque en los hospitales se tratan las enfermedades, y en las megagranjas, antes, después y cuando sea.
Aunque los medicamentos son moléculas orgánicas y por lo tanto degradables en el ambiente, la producción, o más bien los desechos de los medicamentos y metabolitos, es tan rápida y en tan grandes cantidades que no se alcanza a degradar los medicamentos que se han desechado anteriormente. Así como cuando dejas un calcetín en el piso y antes de recogerlo ya tiraste otros dos, y cuando vas a recoger el primer calcetín ya tienes dos más por recoger, y pasan los días, dejas más y más calcetines en el piso, pero no levantas más que uno al día. Al final de una semana, o peor, de un mes, el piso estará lleno de calcetines y ni caminar se podrá. ¿Entiendes qué significa eso? Exacto, que tienes muchos calcetines. Pero bueno, ahora cambia los calcetines por la medicina, el piso por cualquier cuerpo de agua, sea manantial, río, lago, lo que gustes, y el levantarlos, cámbialo por el proceso de degradación. Los calcetines acumulados en el piso por accidente luego son pateados y terminan llegando a lugares lejanos, como a la cocina o al cuarto de otras personas, y ahí huelen mal. Con las medicinas pasa lo mismo. Los medicamentos en el agua se desplazan a muchos ecosistemas, inclusive llegan a playas y océanos, pues hay evidencia de medicamentos en el océano. El 90% de las bacterias marinas son resistentes a un antibiótico, y al menos el 20% es resistente a 5 antibióticos. Eso significa que hay superbacterias en el mar, que tarde o temprano llegarán a nosotros por la pesca. Regresando a la contaminación de ecosistemas, dentro de esto se incluye a los mantos acuíferos, que es de donde se extrae cierta cantidad de agua que bebemos. Pero aunque se le haga tratamiento para que nosotros no la podamos beber, es muy difícil, sino que casi imposible, poder eliminar el 100% de los calcetines y de las superbacterias. Pero las consecuencias no solo terminan con las superbacterias o con la contaminación. Ok, ya me cambié el peinado y con esto te puedo decir que la consecuencia es lo consecuente de la consecuencia conseguida por la consecuente consecuencia. Adiós. Ya mencionamos a las superbacterias, pero ¿qué tienen que ver o cuál es su superpoder? ¿Por qué tienen capa? ¿Por qué se le llama superbacteria? Pues, empezando por el principio, se tratan de bacterias, de organismos microscópicos que tienen la capacidad de soportar un amplio espectro de antibióticos, una gran cantidad de antibióticos, como algunas bacterias marinas que soportan 5 antibióticos. Esto lo logran por evolución, por mutaciones forzadas en su ADN. Cuando un antibiótico es administrado, tiene diferentes maneras de actuar contra la bacteria, desde evitar que se reproduzca hasta evitar que coma y por ende muera, o incluso destruyen la envoltura celular desbaratando a la bacteria y pues petatea. Sin embargo, una bacteria de, digamos, 1.000.000 puede aguantar el antibiótico la primera vez, pues tenía alguna mutación en su ADN por alguna razón que se desconoce. Ahora esta bacteria se va a reproducir y de su descendencia tal vez el 20% tiene la misma mutación que le permitió sobrevivir al antibiótico. El proceso se va a repetir tantas veces que la bacteria, la población de esa bacteria, llamémosla Bacte, la población de Bacte se va a volver resistente al antibiótico por estar obligada a adaptarse, pues las que no se adaptaron pues ya murieron. Nada más quedan las que se adaptaron. A esto pues se le llama evolución y puede ocurrir cuantas veces sea necesario. O sea que si Bacte vuelve a ser asediada por otro antibiótico, se va a adaptar y va a sobrevivir al antibiótico. Como nota, hay muchos otros mecanismos para la evolución, yo nada más estoy mencionando uno. Y así como se adapta a un antibiótico, Bacte puede adaptarse a otro y a otro y a otro y así volverse más resistente y por ende una mejor superbacteria, como algunas bacterias marinas que aguantan 5 antibióticos. El crecimiento de las poblaciones de las bacterias es preocupante, pues pueden llegar a organismos e infectarlos. Pero bueno, ahorita abordaremos esa parte. Antes está la intoxicación, la cual es muy simple, ya que los calcetines son moléculas muy complejas y con mecanismos de acción específicos para los humanos. Al llegar a cualquier animal, incluyendo nosotros, llegan a inhibir receptores, acumularse en distintas partes del cuerpo, acabar con la flora intestinal. En sí, y en resumidas cuentas, causan un mal funcionamiento del cuerpo. Si la intoxicación es muy grave, los medicamentos pueden enviar al cielo a las células del cuerpo o lesionarlas de alguna manera. Y lo más peligroso, si la intoxicación se debe a ciertos medicamentos o a ciertas concentraciones de los mismos, hay probabilidad de que se modifique el ADN celular. Aunque es una posibilidad y no hay evidencia, no se puede descartar aún esta posibilidad maravillosa de convertir las células en células mutantes. Permítame, me están llamando. ¿Bueno? Sí. ¿Cómo que las mutaciones no funcionan como en Marvel? ¿No voy a ser Spider-Man? Bueno, tras esa triste llamada que me rompió el corazón,
no me queda más que decir que las mutaciones son peligrosas y una posibilidad de la intoxicación. Sin embargo, aunque no se cuenta con la cantidad suficiente de información como para justificar esto, no deja de ser una posibilidad posible. Pero lo asegurado sí es un mal funcionamiento del sistema y una posible visita a Diosito. Ahora sí, abordando tanto a las superbacterias como a la intoxicación, estas dos terminan convergiendo en la pérdida de biodiversidad, pues ambas causan la muerte prematura de plantas, hongos, insectos, animales y otras bacterias beneficiosas, pues es necesario tomar agua, y si el agua está contaminada por superbacterias o medicamentos, pues entran en el organismo y se enferman, hasta que pues uno muere. La rápida muerte de organismos afecta a los ecosistemas, y la pérdida o variación de los ecosistemas afecta directamente al clima, ya que si en una zona hay muchos árboles, animales, plantas, etc. y desaparecen rápido, la erosión se vuelve muy agresiva, porque no hay raíces, hojas, animales o cualquier cosa que pueda frenarla. Eso es un pequeño ejemplo, porque todo lo que afecta a los ecosistemas va a afectar el clima, y el clima directamente nos va a afectar a nosotros, como ahorita que hay un frente frío o que hace muchísimo calor. Bueno, esto termina afectando nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida, porque recordemos que nosotros estamos a merced del mundo. En conclusión, la fuente de vida sí existe, no es la panacea que creemos, de hecho es lo peor que puede existir, porque se trata de agua contaminada por medicamentos que genera muchísimas cosas, ¿no? Hasta la próxima semana. Sale, bye. Ok.